Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este vídeo. Pero seguimos siendo iglesia y hoy quiero compartir una palabra del Señor para tu corazón. Y quiero compartir algo personal sobre una experiencia que tuve con el Señor y por qué hablamos de lo que vamos a hablar hoy. Los que me conocen de cerca saben que el mes de febrero es un mes muchas veces difícil, porque es un mes donde se concentran algunos compromisos económicos importantes y cosas que nos ponen a veces en una situación difícil, porque como soy autónomo, entro en el mes de febrero con un mes de enero que no es muy bueno de trabajo, y es siempre una oportunidad de ver el Señor trabajando de una manera especial y ver milagros. Y siempre empieza el año con un poquito ahí de ansiedad y preocupación por esa época. Y este año el Señor puso en mi corazón una idea, que fue escribir en post-its algunos versículos que me pudiesen recordar algunas promesas de Dios, la manera en la que Dios trabaja a través de las pruebas y las situaciones difíciles de la vida, y ponerlas en mi mesa. Y en un par de semanas tenía ahí unos cuantos versículos que me recordaban esas cosas, y yo empecé a llamarlos las anclas que tenía, porque de alguna manera eran palabras de Dios que mantenían mi corazón sujeto, confiado durante esa fase. Y el mes de febrero fue, como todos los años, una oportunidad de ver al Señor haciendo milagros, y fue maravilloso. Cuando terminamos ese mes, yo tuve la idea de quitar los versículos de la mesa y pensé, a lo mejor quizás ya no me hace falta. Pero unos segunditos después pensé, no, que se queden ahí porque creo que me harán falta. Estamos hablando del principio de marzo y ya sabéis qué es lo que pasó un poquito más adelante. Entramos en un estado de alarma, yo no podría trabajar, tendríamos que estar encerrados en nuestras casas y una situación de incertidumbre total. Así que los versículos siguen ahí. Y hoy lo que quiero compartir con vosotros es una de esas anclas que me aguantó durante este tiempo y me sigue aguantando, recordándome cada día algunas de las promesas que Dios tiene para mí y para cada uno de nosotros, sus hijos. Pero quiero preguntaros, antes de empezar, ¿cómo están tus anclas? ¿Tienes versículos, textos bíblicos que te puedan recordar en momentos difíciles quién es Dios, qué puede hacer, cuáles son sus promesas? Si no los tienes, pues deberías de buscarlos, recordarlos en la memoria. Si no te recuerdas en la memoria, pues puedes apuntarlos como yo y tenerlos siempre a vista. Y el ancla que quiero compartir con vosotros hoy es el Salmo 23, tan conocido Salmo 23 que nos recuerda quién es nuestro pastor. Vamos a hacer la lectura del Salmo. El Salmo dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Empezando por el primer versículo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Empiezo haciendo una afirmación: no hay nada que podamos necesitar que no venga de Dios. No hay nada. Nosotros reconocemos el carácter de ese pastor. El Señor Jesús se presenta en Juan 10:11 como el pastor, el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. El reconocer el carácter de ese pastor nos hace saber que cualquier cosa que desee el pastor es lo mejor para nosotros, porque demuestra su amor por nosotros de una manera clara y evidente cuando entrega su vida por cada uno de nosotros. Cuando Jesús se convierte en la única fuente de todo lo que necesitamos, de repente ya no nos falta nada. El problema es cuando empezamos a buscar cualquier cosa, sea material, sea espiritual, sea emocional, sin que pase por Cristo. Pero quiero aquí afirmar que yo no pienso
que todas nuestras necesidades terminan en Cristo. El propio Dios, cuando crea al hombre, afirma que no era bueno que el hombre estuviese solo. Aún teniendo el hombre una relación totalmente cercana e íntima con el propio Dios, Dios afirma que él estaba solo, porque no tenía un igual con quien relacionarse. Tampoco podemos vivir sin alimentarnos, por ejemplo, pasando 24 horas en ayuno y oración en una habitación. Llegaría un punto que ya no podríamos vivir así. Entonces todas nuestras necesidades pasan por Cristo, pero muchas veces no terminan en Él, porque Él es el que nos suple de todas ellas. Y a través de Él conseguimos todo lo que necesitamos. El problema es cuando empezamos a buscar nuestras necesidades fuera de Él, sin pasar por Él. Cuando pensamos que lo que nos ofrece el pastor no es suficiente, que necesitamos buscar en otros sitios, lejos del cuidado y de la protección del pastor. Vuelvo a decir, todo lo que necesitamos proviene de Dios. Todo lo que necesitamos viene de Él. Entonces, cuando entendemos eso, de repente ya no nos falta nada, que es la sensación que tiene el salmista al decir que el Señor es mi pastor y ya no me falta nada. Porque al tener el pastor, todas mis necesidades están suplidas en Él y a través de Él. Los versículos 2 y 3 dicen: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aquí seguimos hablando de la suficiencia de Cristo, porque no hay nadie más que nos pueda conducir a pastos verdes donde hay alimento y a aguas de descanso donde hay bebida. En el camino de la vida hay montes muy altos, difíciles de subir. Hay valles muy oscuros, hay pasajes muy estrechos y difíciles de cruzar. Y el reconocer la voz del pastor en ese camino es cuestión de vida o muerte. La única manera de llegar al descanso es escuchando la voz del pastor. El escritor de Hebreos cambia un poquito la alegoría y hablando un poquito de una alegoría un poco más deportiva, hablando de una carrera, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. A pesar de cambiar aquí la comparación, seguimos hablando de lo mismo. Ojos en Jesús, escuchar el pastor, mantener la atención en Jesús es lo que nos hace conseguir llegar al final de ese camino y llegar al descanso que tanto deseamos. Por más difícil que sea el camino, esa es la única manera de conseguir cruzar los momentos difíciles de la vida. Pero gracias a Dios por su misericordia, porque incluso cuando nos perdemos en ese camino, Jesús se presenta como ese pastor que es capaz de ir a buscar la oveja que está perdida. Pero si podemos evitar algunas de las heridas de ese tipo de situaciones, es mejor escuchar la voz del pastor. El versículo 4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Habéis visto que la solución del salmista para los valles de sombra de muerte no es el no pasar por ellos? ¿Cuántas veces nuestro deseo es no tener que pasar por esos valles, verdad? Sería mucho más fácil, mucho más cómodo no pasar por esos valles y simplemente estar tranquilitos en un buen pasto verde. Vuelvo a decir que si conocemos el carácter del pastor, podemos saber que si el pastor nos lleva a caminos difíciles es porque no hay otra manera de cruzarlos. Recordad, todas las cosas trabajan para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Los valles de sombra de muerte son oportunidades de confiar que la presencia del pastor es suficiente para quitar nuestro miedo y también para prepararnos para el resto del camino, que muchas veces va a ser difícil. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La presencia del pastor es la razón por la que no tenemos por qué temer. El versículo 5 dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Simplemente la idea de alguien sentado delante de sus enemigos en una guerra, comiendo en una
mesa preparada para él suena absurda, pues esa es la confianza que el salmista David tiene de que Dios es capaz de honrarle aún en las situaciones más adversas. Todo el contexto del versículo 5 es el de una cena, de una fiesta, porque cuando dice de ungir la cabeza con aceite, se ve que era un hábito típico de los anfitriones de las fiestas, ungir las cabezas de sus invitados de honor con aceites aromáticos. Y el salmista sigue diciendo que su copa está a rebosar. Básicamente está diciendo que aún en situación de enemigos, aún en situaciones contrarias y adversas, Dios es capaz de derramar sobre nosotros sus bendiciones de manera abundante y no nos podemos olvidar de eso. Y terminando vamos al versículo 6 que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. La mayor declaración de fe del salmista para mí, en mi opinión, está en ese último versículo. El salmista no tenía dudas de que no pasaría ni un solo día de su vida que no pudiese disfrutar de la misericordia y de la bondad de Dios, pero también de su compañía y de la protección de estar en la casa de Dios. En la vida hay días muy oscuros, hay días en los que la niebla no nos permite ver, además de un paso adelante. Hay días en que la sombra de la muerte es una constante. Podemos decir claramente que vivimos en una época de sombra de muerte. ¿Cuántos miles de personas que ya han muerto en todo el mundo por ese virus? Pero podemos saber, creer, declarar y actuar basados en la certeza de que no pasará un solo día de nuestras vidas en el que no podamos disfrutar de la compañía de ese pastor y de todo lo que viene con ella. Él es Jesucristo, el que aceptó la humillación de la cruz y el peso de nuestro pecado para enseñarnos que su amor no era solo de palabra, sino que era de verdad. Y según el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, el verdadero amor echa fuera todo el temor. Que la certeza de la seguridad que podemos encontrar en la presencia del pastor por el camino de la vida nos sirva de ancla para mantener nuestros corazones seguros y confiados durante las tempestades de la vida. Busque otras anclas como esta, textos bíblicos que puedan mantener tu corazón confiado durante tiempos difíciles. Y la palabra de Dios, que es manifiesta en la persona del Señor Jesús, será la base de esa casa que no se cae durante la tempestad, como el Señor Jesús contó en esa parábola. Pero si hoy escuchas esta palabra y sientes que tu corazón está totalmente suelto e inseguro en esa tempestad que estamos viviendo ahora, que las preocupaciones de la vida, del futuro, de cómo va a ser tu vida después de esta crisis, no te dejan vivir en paz, pues necesitas un ancla. El escritor de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 19, dice que la esperanza que tenemos en Cristo es como ancla para nuestra alma. Hoy tienes la oportunidad de entregar tu vida al Señor Jesús y encontrar una esperanza que va más allá de esta vida. Si quieres saber más sobre el Señor Jesús, si quieres conocerle, si quieres hacer preguntas sobre la palabra de Dios, vamos a poner aquí en la descripción del vídeo el correo electrónico de Iglesia Valencia y puedes contactarnos y tendremos el mayor placer de contestarte y ayudarte a encontrar esa esperanza. Que el Señor nos bendiga a todos y que nuestros corazones estén firmes en Él.